Si una mujer hace esto contigo, necesitas salir de esa situación inmediatamente. Soy un especialista en relaciones y conquistas y estoy aquí para ayudarte a convertirte en un hombre más confiado, seguro, y a conquistar a una mujer de valor. Mi objetivo es guiarte para que no caigas en trampas emocionales, preservando tu autoestima y tu dignidad. Sin duda, existen situaciones que muchos hombres ya han vivido, situaciones en las que probablemente te hayas dado cuenta de que, si una mujer hace, es momento de alejarse sin pensarlo dos veces. Tal vez te hayas preguntado si estabas actuando correctamente o si deberías ser más paciente. Pero la verdad es que algunas actitudes son inaceptables y deben servirte como una alerta. Por ejemplo, si ella te falta al respeto de alguna manera, como comparándote con un exnovio u otro hombre de su pasado. Esto es una forma grave de falta de respeto, que va deteriorando la relación y, aún peor, tu autoestima. Cuando una mujer hace esto, está mostrando que no valora quién eres, sino quién podría ser en comparación con otra persona. Esto es profundamente perjudicial para la relación y, especialmente, para la forma en que te ves a ti mismo. Otra situación es cuando ella flirtea abiertamente con otro hombre frente a ti. Incluso si no están oficialmente saliendo, incluso si la relación es nueva, esto sigue siendo un claro signo de falta de respeto y necesitas darte cuenta de esto. Ella está demostrando que no tiene consideración por tus sentimientos y que no está comprometida de verdad contigo. Este tipo de comportamiento es una señal de alerta que no debe ser ignorada, ya que demuestra una falta de respeto y de compromiso. Si quieres más consejos como este para saber exactamente cuándo alejarte y preservar tu autoestima, suscríbete al canal ahora y mantente siempre al tanto de los mejores consejos de relaciones. No lo dejes para después, toma acción ahora mismo. Además, una mujer que recurre a agresiones verbales, utilizando insultos o un lenguaje grosero, también te está faltando profundamente al respeto y debes alejarte sin dudarlo. Estos comportamientos son inaceptables en cualquier relación saludable y tolerarlos solo te causará más dolor y sufrimiento. La agresividad verbal es un claro indicativo de que la relación no es saludable, y tú mereces más que eso. Espero que ya estés atento a estas situaciones. Si no es así, espero haberte iluminado al respecto, abriendo tus ojos a lo que realmente está ocurriendo. El autoconocimiento y la capacidad de reconocer estas señales son fundamentales para que puedas tomar las mejores decisiones para tu vida. Sin embargo, quiero hablar sobre una situación diferente, algo que muchos hombres no perciben de inmediato, y ahí es donde reside el verdadero problema. Puede ser que esto ya te haya pasado o que esté ocurriendo ahora, y tal vez ni siquiera estés consciente de lo que realmente está en juego. Existen dos motivos principales para esto: o eres muy ingenuo respecto a esta cuestión, lo cual es más común de lo que imaginas, o tienes una baja autoestima que te hace tolerar este tipo de comportamiento, aceptando migajas de atención o afecto. La falta de claridad sobre los sentimientos de la otra persona puede ser devastadora, pues te quedas atrapado en una situación de incertidumbre, donde tus emociones son manipuladas. Entonces, ¿qué es exactamente lo que una mujer puede hacer que debería hacerte salir inmediatamente? Muchos hombres no perciben este error porque puede ser sutil, pero las consecuencias son devastadoras para tu autoestima y para tu sentido de valor propio. Estamos hablando de cuando una mujer da señales de que no te quiere, pero no es lo suficientemente clara, dejándote en una situación de duda y confusión. Puede que ella no diga directamente que no está interesada, pero usará otras palabras y actitudes para transmitir el mensaje de forma indirecta. Voy a traducir esto para ti, para que puedas ver lo que realmente está ocurriendo y no caigas en esta trampa. Es importante entender que estas señales sutiles pueden ser muy perjudiciales, pues puedes aferrarte a falsas esperanzas. Y si quieres entender aún más las señales sutiles que las mujeres envían, no dejes de revisar mi ebook Conquista Infalible. En él, encontrarás estrategias poderosas para descifrar estos comportamientos y aumentar tus posibilidades de éxito en las relaciones. Este material fue cuidadosamente desarrollado para que puedas identificar estos patrones de comportamiento y evitar caer en trampas emocionales.
Por ejemplo, si invitaste a una mujer a salir y ella empieza a poner obstáculos, diciendo que está muy enfocada en el trabajo, los estudios o los hijos, esto es una forma sutil de decir que no está interesada. Muchas personas tienen dificultad para decir no de manera directa, así que inventan excusas que parecen plausibles, pero que, en realidad, son solo una forma de evitar un enfrentamiento directo. Otro ejemplo es cuando la mujer dice que está confundida, indecisa o que necesita tiempo para sí misma. Estas palabras pueden parecer inocentes, pero en realidad esconden una verdad mucho más dura: ella no está interesada en ti de la forma en que te gustaría. Puedes pensar que esto es algo temporal, que ella solo necesita tiempo para organizarse, pero la realidad es que te está poniendo en un limbo, manteniéndote cerca, pero sin un compromiso verdadero. Aceptar estar en este estado de indefinición solo te va a perjudicar, pues estarás en un lugar de incertidumbre, donde tu autoestima será minada cada día. La duda constante sobre su interés va a corroer tu confianza y te dejará vulnerable. La verdad es que, si una mujer realmente quiere estar contigo, va a encontrar una manera de hacer que eso suceda. Si ella te está dando excusas o siendo vaga sobre sus sentimientos, es porque no está lo suficientemente interesada, y necesitas alejarte para preservar tu autoestima y tu propio valor. Cada vez que aceptas esta situación, en realidad estás disminuyendo tu propia autoestima y poniéndote en una posición de debilidad. Por lo tanto, cada vez que una mujer venga con excusas o indecisión, lo mejor que puedes hacer es posicionarte firmemente y dejar claro que sabes lo que quieres y que no vas a esperar indefinidamente. Esto demuestra que te valoras a ti mismo y que no estás dispuesto a aceptar menos de lo que mereces. No es necesario ser agresivo o grosero, pero deja claro que no vas a esperar por algo que puede nunca suceder. Cuando te posicionas de esta manera, muchas veces la mujer se da cuenta de tu fortaleza emocional y esto puede incluso generar un sentido de urgencia en ella, haciéndola reconsiderar su actitud. Si sigues estando disponible para una mujer que ya ha dado estas excusas, ella entenderá que eres un plan B, alguien que acepta poco y que no se valora. Esto hará que pierda el interés por completo y, peor aún, perjudicará tu autoestima, porque estás aceptando menos de lo que mereces, te estás conformando con migajas. Y esto es algo que no debes permitir bajo ninguna circunstancia. Recuerda, si una mujer tiene dudas sobre estar contigo, eso es todo lo que necesitas saber. Y puedes incluso usar esto en una conversación con ella, diciendo que no tienes dudas de que quieres estar al lado de una mujer que tenga certeza sobre estar contigo, que valore lo que tienes para ofrecer. Esto no es solo una cuestión de orgullo, sino de respeto propio y de reconocer tu valor. Al posicionarte de forma firme y segura, estás enviando un mensaje claro de que no estás dispuesto a aceptar menos de lo que mereces. Esto puede cambiar por completo la dinámica de la relación. Si te pareció útil este video y quieres seguir recibiendo ideas valiosas sobre relaciones, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Esto es fundamental para que sigas recibiendo contenido que puede transformar tu vida amorosa y ayudarte a tomar decisiones más acertadas. Sigue de cerca y mantente siempre un paso adelante, asegurándote de que nunca más serás tomado por sorpresa en situaciones que solo perjudican tu autoestima y tu bienestar. Hasta el próximo video. Y recuerda, la clave para relaciones saludables es siempre ponerte a ti mismo en primer lugar, reconociendo tu valor y nunca aceptando menos de lo que realmente mereces.